¿Comienza el mercado bajista o ya hemos visto lo peor? Quiero haceros una pequeña actualización de mercado. Si estuvisteis en la clase de ayer, clase que obviamente no va sobre la actualidad del mercado, sino cómo entender cómo funciona el mercado, pero dábamos un ejemplo actual, daos cuenta cómo ya estamos atacando esa zona de liquidez que había marcado justo en el vídeo que hacía en esa clase. Así que ir a echarle un ojo, ¿vale? Y próximos capítulos, próximas lecciones vendrán en los próximos días. En este vídeo simplemente quiero haceros una actualización rapidita de los mercados ahora que estamos cerrados. Los mercados han seguido cayendo hoy lunes, como podéis ver, S&P 500, Nasdaq, y estamos entrando ya en zonas bastante interesantes. Cuando vamos a ver el S&P 500, daros cuenta como también estamos entrando, o por lo menos hoy el precio de atacar esas zonas de liquidez, antiguas acumulaciones anteriores, ¿vale? Y aquí esperaría cierta reacción. Lo ha hecho el Nasdaq, como os he mostrado la gráfica de futuros antes, y daros cuenta de lo que está haciendo el Dow Jones, que también ha ido a atacar esos mínimos anteriores, una zona de acumulación muy interesante que además coincide con ese techo de 2025 antes de Liberation Day, antes de el tema de los aranceles. Y es bastante interesante la gráfica del Dow Jones. Si seguís mi canal, ya os he contado muchas veces cómo históricamente el Dow Jones nos ha permitido identificar suelo de mercado antes que otros índices, y daos cuenta cómo, por alguna razón, históricamente hemos respetado esos máximos anteriores muy bien, como pasó en 2025, respetando ese máximo de 2026, y como ocurrió también en el mercado bajista 2022, respetando ese máximo antes de la pandemia, ¿vale? E incluso en la pandemia, daos cuenta, el precio cayó a un máximo anterior antes de una corrección importante. Entonces es bastante interesante porque ya estamos llegando a ese nivel, a esa zona, donde no me extrañaría que hagamos cierta reacción, y la vela de hoy, de hecho, ha caído bastante menos que otros índices, y es por eso que creo que es importante que empecemos a analizar el Dow Jones y las empresas que lo componen, ¿vale? Esto es una teoría que ya expliqué en vídeos anteriores, simplemente quiero daros una actualización porque ya estamos llegando ahí y es una zona muy interesante. Además, estamos a finales de mes. ¿Qué significa eso? Como bien sabéis, muchos fondos tienen que rebalancear, comienzan en abril un nuevo trimestre, con lo cual pueden empezar a desplegar dinero del que ya hayan sacado en marzo, o las ganancias que hayan tenido en marzo, lo que sea, porque empiezan un nuevo trimestre, con lo cual muchos de estos fondos y hedge funds pueden empezar, digamos, un nuevo libro de operaciones. Ahora mismo, como os contaba por Telegram, por Twitter, se estima que los CTAs, ¿vale? Lo ponía aquí también, hayan vendido cantidades muy similares a esa corrección de 2025 e incluso similares a 2020, corrección de 2024. Según Goldman Sachs, lo más probable es que los CTA se vean obligados a empezar a comprar de manera mecánica, independientemente de lo que haga el mercado, si va hacia arriba, está lateral o sigue cayendo, ya que han básicamente vendido casi todo o todo lo que tenían, de manera que es muy probable que tengan que empezar a construir nuevas posiciones y, como digo, nuevo trimestre seguramente les fuerce a reposicionarse de alguna manera, lo cual es bastante interesante. Hay muchos datos curiosos, vamos a un poco por actualizar, esto ya lo hemos comentado varias veces, pero os cuento ahora mismo lo que sería el PI avanzado, base a la valoración a los múltiples del S&P 500, está por debajo de 20, está en un descuento bastante cercano, similar al de los aranceles, y obviamente correcciones anteriores que hemos visto. Entonces, va muy en la línea con sustos anteriores que hemos visto en relación a potencial crecimiento. El mercado ya está siendo ajustado en esas valoraciones. Si alguien pues hace unas semanas o hace unos meses pensaba esto está muy sobrevalorado, ahora ya estamos a un precio mucho más razonable o más ajustado, ¿no? Esto es un dato de Morgan, es un gráfico de Morgan Stanley. Y ellos también contaban algo interesante. Bueno, según ellos piensan que seguramente estemos cerca de la fase final de este retroceso, porque como veíamos ese gráfico final ya tenemos cierto descuento, ya hemos visto históricamente cómo esos sustos por crecimiento, potencialmente recesión, tal, no sé qué,
van por ahí. Una cosa a destacar es que no estamos en un periodo de subida de tipo de interés oficialmente. Obviamente la cosa podría cambiar, pero muchas de esas correcciones que hemos visto históricamente, donde sí que hemos visto el petróleo también dispararse, estaban en periodos de poco crecimiento económico y además subida de tipo de interés. En este caso, la política monetaria es todo lo contrario, ¿no? Han estado cortando tipo de interés, se espera que vengan más cortes en el futuro, nuevo presidente de la Fed. Entonces, ellos creen que es muy posible que ya estemos cerca de ver el fin de esta corrección. Y bueno, no podemos olvidar dónde estamos, ¿no? En base a la estacionalidad, sabíamos que venía una corrección entre marzo y abril, siempre ocurre y es lo que estamos viendo. Entonces, la razón, sea una guerra, sea un tema tecnológico, sea un susto de inteligencia artificial, daba igual, ¿no? El mercado suele corregir en torno a marzo-abril, lo cual significa también se suelen dar oportunidades interesantes de compra, especialmente con los descuentos que estamos viendo. Así que vamos a estar muy atentos. Creo que podría ser que estemos cerca de ese final de capitulación. De hecho, hoy tiene pinta de ser una de esas fases de movimientos de capitulación entre viernes y hoy, en el que se termina de vender ya por pánico y empezamos a ver niveles de sobreventa en muchos índices y obviamente cuando vas a ver nombres individuales, en algunos casos ves mucho más, ¿no? Hay descuentos muy interesantes en empresas que no creo que van a desaparecer. Entonces os animo a que empecéis a hacer los deberes y obviamente con paciencia iremos viendo los próximos días o semanas. Vamos a ver, está muy interesante, creo que hay demasiado miedo y pesimismo y que seguramente no va a ser para tanto, pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan los gráficos, si efectivamente hay negociaciones, si no, si se complica el conflicto o no. En mi opinión, ahora mismo creo que Irán se va a tener que ver medio forzada a negociar desde una posición de debilidad, porque si se cierra el estrecho, ellos tampoco pueden vender su petróleo y si no venden su petróleo es que no tienen ninguna capacidad de generar dinero ni tienen aliados que les estén mandando apoyo. Entonces seguramente se van a ver obligados a ceder de alguna manera. Pero bueno, va a estar interesante, seguramente nos va a sorprender de alguna manera. Así que ahí lo dejo. Voy a estar muy atento a lo que haga el Dow Jones estos días, especialmente ahora que estamos ahí rozando ese techo histórico y se cierra el mes. Así que comenta abajo y dime qué crees que va a ocurrir en abril. Hasta luego.